María le presenta en el templo, en donde el viejo Simeón, tomándole en sus manos, le bendice y profetiza de él. Y lo mismo sucede a Ana profetisa. Versos 22 a 40. 22, y después que fueron cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. 23, como está escrito en la ley del Señor, que todo el de sexo masculino que nace el primero, será consagrado al Señor. 24, y para dar en ofrenda conforme está mandado en la ley del Señor, un par de tórtolas, o 2 pichones. 25, y había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. 26, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que él no vería muerte, sin ver antes al Cristo del Señor. 27, y vino en espíritu al templo. Y trayendo los padres al niño Jesús para hacer según la costumbre de la ley por él. 28, tomóle también Simeón en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo. 29, ahora, Señor, según tu palabra dejas morir en paz a tu siervo. 30, porque vieron mis ojos tu Salvador. 31, que preparaste ante la faz de todos los pueblos. 32, lumbre para revelación de los gentiles, y para gloria de tu pueblo Israel. 33, y el padre de él, y la madre estaban maravillándose de aquellas cosas, que de él se decían. 34, y bendíjolo Simeón, y dijo a María su madre. He aquí este niño está puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel, y por señal de contradicción. 35, y una espada traspasará el ánima de ti misma, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. 36, y había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Esta era de muchos días, y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. 37, y esta era viuda como de 84 años. Y nunca se apartaba del templo, sirviendo día y noche, en ayunos y oraciones. 38, y como llegase ella en esta misma hora, alababa al Señor, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. 39, y cuando lo hubieron todo cumplido según la ley del Señor, volviéronse a Galilea a su ciudad de Nazaret. 40, y el niño crecía, y se fortificaba, estando lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era en él. Comentarios. 22, y después que fueron cumplidos los días de la purificación de María, según la ley de Moisés, 1, le llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. 1. La misma razón que obligó al Señor a mostrarse en traje de pecador, sujetándose a la ley de la circuncisión, obligó también a María a que pareciese impura, y a sujetarse a la de la purificación. Abatiendo con este raro ejemplo de humildad la soberbia de los que siendo pecadores, impuros y rebeldes, quieren ganarse el concepto de buenos, limpios e irreprensibles. Las ceremonias que en esta ocasión se observaban se pueden leer en el Levítico 12, 2, y en el Éxodo 13, versículos 2 y 25. 23, como está escrito en la ley del Señor. Que todo el de sexo masculino que nace el primero, será, 1, consagrado al Señor. 1. A la letra. Será llamado santo al Señor. 24, y para dar en ofrenda, 1, conforme está mandado en la ley del Señor. 1. Esta era un cordero. Levítico 12, 8. Mas las mujeres pobres ofrecían 2 tórtolas, o 2 pichones. Lo que descubre la pobreza de la Virgen y de San José. 25, y había a la sazón en Jerusalén un hombre justo y temeroso de Dios llamado Simeón, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo, 1, estaba en él. 1. Habitando en él como en un justo, y haciéndole conocer por una luz profética lo que ocultaba a todos los judíos tocante al nacimiento del Salvador. Algunos dicen que era sacerdote.
26, y había recibido respuesta del Espíritu Santo, que él no vería muerte, sin ver antes al Cristo del Señor. 1. Al ungido del Señor, esto es, al Hijo único de Dios hecho hombre por los hombres. 27, y vino en espíritu, 1, al templo. 1. Esto es, por un interno movimiento del Espíritu Santo. 30, porque vieron mis ojos tú, 1, Salvador. 1. El Salvador que tú nos has dado. Esto es propiamente salutare tuum. 31, que preparaste ante la faz de todos los pueblos. 1. Profetiza Simeón el misterio de la vocación de los gentiles, que aun el mismo San Pedro no pudo entender, ni en vida de Jesucristo, ni aun después de su ascensión a los cielos, sino cuando bajó sobre él el Espíritu Santo, que le reveló y enseñó toda verdad, como lo acredita la visión que tuvo, y se refiere en los Hechos Apostólicos capítulo 10, versos 11 y 12. 32, lumbre, 1, para revelación de los gentiles. 1. Esto es, como luz que debía alumbrar. 33, y el padre de él. 1. Llama a San José Padre de Cristo, porque en la opinión del pueblo era tenido por tal. Y como no había llegado aún el tiempo de que se revelase a todos el misterio de la milagrosa encarnación del Hijo de Dios en el casto seno de la Virgen, debía ponerse a cubierto su fama. Fuera de que siendo José verdadero esposo de María, era más legítimamente padre de Cristo, que si le hubiera adoptado por su hijo. El texto griego Kaien y Gemeterautu. Y la madre estaban maravillándose de aquellas cosas, que de él se decían. 2. A San José y a María había sido revelada la substancia de los grandes misterios de Jesucristo. Mas el ver que se iban cumpliendo parte por parte, y el oír a Simeón profetizar de esta manera, no podía menos de despertar en su corazones vivos sentimientos de admiración y agradecimiento hacia Dios. 34, y bendíjolos Simeón, y dijo a María su madre. He aquí este niño está puesto para caída, y para levantamiento de muchos en Israel. 1. El Señor no vino para destruir y arruinar a los hombres, sino para salvarlos. Mas los fariseos, los sacerdotes y los doctores de la ley, que maliciosamente desecharían la verdad que les había de ser anunciada, morirían obstinados en mayores pecados. Y al contrario los grandes pecadores, los publicanos, y los más sencillos del pueblo, reconociendo humildemente a su libertador y salvador, resucitarían, y serían justificados por su gracia. Y por señal de contradicción. 2. Esta es una metáfora, tomada de una señal o blanco, a donde se asestan los tiros. Por ella se significan los ultrajes, persecuciones y envidias que padecería el Señor de parte de los judíos, desde el principio de su predicación, hasta que le acabasen de herir, como dice San Agustín, acerca del Salmo 63, número 2, con la espada de su lengua, haciéndole morir en una cruz. 35, y una espada traspasará el ánima de ti misma. 1. Estas palabras explican el martirio y dolor de María en la pasión de su Hijo. Para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. 2. Las palabras que preceden inmediatamente, deben leerse como por paréntesis, y estas juntarse con las últimas del versículo precedente. El sentido es este. Para que esta contradicción, que, como dice San Pablo, Hebreos 12, 13, sufrió de parte de los pecadores, descubriese los diversos sentimientos y disposiciones que tenían acerca de Jesucristo, cuando le viesen humillado y como aniquilado en su pasión. San Agustín, acerca del Salmo 104. 38, y como llegase ella en esta misma hora, alababa al Señor, 1, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Israel. 1. Texto griego. Antomologeito alternaba en las alabanzas. Alababa al Señor juntamente con Simeón. Y confesaba y reconocía al niño por su verdadero Dios y Señor. Y así lo decía a todos en Jerusalén, como añade el texto griego. 40, y el niño crecía, y se fortificaba. 1. Manuscrito.
se arreciábase. Texto griego. Neimati en espíritu. El evangelista habla de este niño como de un niño ordinario, que habiéndose vestido de nuestra naturaleza, se sujetó como todos los otros hombres a que, a proporción que iba por la edad creciendo en el cuerpo, su espíritu se adaptase a todas sus producciones exteriores, y se fuese manifestando más y más de cada día. Siendo por su divina naturaleza la sabiduría esencial del Padre, se mostraba a ésta como eclipsada bajo los velos de una carne, sujeta a crecer y fortificarse progresivamente del mismo modo que la de los otros niños.